muy grande. ¿Y esto cómo lo apagamos? Yo de aquí. No, presento. Bueno, hola. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por concurrir. Es grato ver a varios colegas y estudiantes presentes en estas nuevas jornadas del departamento. Luego de la presentación de opcionales, vamos a proceder a la segunda actividad en el día de hoy. La idea es realizar en este año que regresamos a la presencialidad y lo celebramos dentro del departamento, es realizar una mesa de coyuntura con expertos de la economía nacional. Vamos a hacer un análisis van a hacer un análisis de la economía nacional y de la economía internacional y sus impactos sobre el Uruguay. Contamos con la presencia de Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte, Pablo Rosselli, economista y socio de Exante, y Gabriel Odone, de CPA Ferrere y docente de nuestra facultad, y Gabriela Mordecki, docente de nuestra casa de estudios e integrante del Instituto de Economía. Bueno, más que nada darles la bienvenida, muchas gracias por su presencia y que disfruten de esta segunda actividad. Bueno, digo, me le dieron a mí el coso, pero es Mario. Acá tenemos a... No, Mario es nuestro moderador. Bueno, buenas noches a todos y todas. Les explico un poquito la dinámica. Vamos a hacer 3 rondas, 2 rondas en las cuales tenemos preguntas prearmadas. La primera, digamos, sobre una temática internacional, va a contestar una pregunta a cada uno de ellos. Después pasamos a una ronda de preguntas sobre la economía del Uruguay. Y finalmente a una ronda de preguntas hechas por el público, en las cuales van a contestar el que quiera contestar. La idea es que tienen 5 minutos cada uno y después se le dedica algún minuto a hacer algún comentario. ¿Ah? Bueno, entonces, le pongo los lentes. Vamos a empezar con el contexto internacional, con la región. Empieza Gabriela. Gabriela, contexto regional. Brasil tendrá elecciones en octubre y se prevé una vuelta del expresidente Ignacio Lula da Silva. Por otro lado, en Argentina se encuentra en una severa crisis que no logra superar. ¿Cómo ve la situación de nuestros vecinos actualmente y a corto plazo? ¿Cómo terminarían afectando estas coyunturas a nuestra economía? Bueno, gracias Mario por la presentación y bueno, gracias a todos por estar. La verdad que sí, volver a la presencialidad es como algo que siempre debería haber estado, pero bueno. Pero bueno, la pregunta que me toca es como, no es sencilla de responder tal vez en 5 minutos, pero bueno, voy a intentar dar como una primera mirada hacia este tema. Y para ello, allí puse el gráfico donde tenemos el PIB de las 3 economías, digamos ya con un plazo un poco más largo, ¿no? Desde el 97, para que veamos la crisis, ¿no? Ahí del 2002, cómo la economía uruguaya logró crecer durante 15 años ininterrumpidos, pero además vemos que ahí Argentina desde 2011 se estanca por diversos problemas y la economía brasileña crece algo más, como hasta 2014, y luego enfrenta la crisis más que nada política provocada por la destitución de Dilma Rousseff
aunque luego como que la economía no logra remontar el crecimiento. La economía uruguaya también estaba al final del periodo 2018-2019 estancada, digamos, con crecimientos muy leves, y en ese momento impacta el COVID, que ahí lo tenemos, ¿verdad?, reflejado en la caída de las 3 economías. Pero bueno, ahora en dónde estamos, el 2021 ya tuvimos como el rebote o el primer año de donde todos crecieron, pero 2022 algunas economías, sobre todo Brasil, se encuentra más debilitada en su crecimiento. Argentina, más allá de los problemas políticos sobre todo y en los mercados financieros y el tipo de cambio, la economía real ha seguido creciendo, aunque bueno, todas las proyecciones se han corregido a la baja en los diversos momentos. Digamos, posterior, ¿no? Las últimas proyecciones que tenemos del Fondo Monetario y de otras encuestas como Focus Economicus, han dado cuenta de que Brasil mejoró un poco en su proyección y Argentina empeoró. Aquí capaz que no, también vale la pena mirar la evolución de los mercados financieros, y ahí lo que tenemos es el riesgo país, que bueno, como ven, Argentina sigue muy complicada. Eso quiere decir que está fuera de los mercados de crédito, y bueno, la situación, si bien el déficit no es demasiado elevado, no puede acceder a crédito, y bueno, eso complica, van a la emisión, y la emisión lo que hace es acelerar la inflación. Y el otro cuadro que, digamos, no, tampoco nos tenemos que olvidar, ¿no? Porque el riesgo país lo determinan los mercados, pero las calificadoras de riesgo, Argentina y Brasil perdieron el investment grade ya hace tiempo. Brasil se ha mantenido, si bien lo perdió, como que logró mantenerse estable. Argentina siguió cayendo y está en grado ya de default. Y Uruguay es el único que ha mantenido el grado de inversor y con perspectiva estable, lo cual, digamos, muestra, ¿no? Lo vimos en el crecimiento económico, cómo Uruguay en realidad mantuvo el crecimiento, y ahora tenemos una proyección de crecimiento, bueno, mayor incluso que la que se registró el año pasado. Pero Argentina y Brasil, digamos, están con perspectivas mucho peores. Acá, hablando un poco más de Argentina en particular, tenemos la evolución del dólar, que bueno, todos conocen, ¿verdad?, la cantidad de cotizaciones que hay. Ahí el salto del último, ¿no?, del último mes en el dólar blue, con el cambio de ministros, sobre todo la entrada de la ministra Batakis, ahí dio la vuelta, y bueno, ahora bajó un poco. Yo creo que están esperando a ver qué es lo que sucede. Y bueno, el otro gráfico es la inflación, que nada, sigue subiendo, y bueno, estamos esperando julio, que todavía no apareció, pero todos están diciendo que la inflación puede llegar a 90% a fin de año. Brasil, en la inflación, también está siendo un problema, si bien justo el mes de julio, que salió ayer, dio una sorpresa, bueno, dio una caída de casi 0,7, y bueno, el último gráfico que les muestro es el tipo de cambio de Uruguay y Brasil, ¿no? Que como ven, si bien en Brasil hay muchos más altos, capaz que un poco mayores, la tendencia es bastante similar en los dos mercados. Así que bueno, se me acabó el tiempo, así que después cualquier cosa la seguimos en las preguntas. Bueno. Y después. Estaba ansioso. No, pero capaz que está bueno. Comentamos las 4 preguntas y después peloteamos todos los temas una vez y.
Para la gente sí. No, pero la pueden tener ahí. Yo qué sé. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de la guerra de Rusia-Ucrania. Ahí la tienen también. Lamentablemente, la inesperada guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado el mapa geopolítico internacional y traído consigo tensiones e inestabilidad. La guerra trajo un problema de precios e inflación de costos por el desabastecimiento del trigo, bueno, el petróleo, no sé si tendría que estar por acá, que está impactando en la economía doméstica. ¿Cuál es su mirada al respecto del panorama internacional y los efectos sobre nuestra economía? Bien. Buenas noches a todos. Un gusto estar acá. Sí, siempre me encanta volver a esta casa, digamos. A ver, la guerra obviamente es un fenómeno geopolítico fundamental. No es la especialidad de ninguno de nosotros, la geopolítica, pero esta es la primera vez desde la invasión de Kuwait en el año 90 que tenemos una guerra motivada, digamos, por un desconocimiento de las fronteras, digamos, ¿no? Y obviamente implica un cambio enorme en la forma como las potencias occidentales visualizan a Rusia, que desde la caída del comunismo, digamos, la visualizaban como una oportunidad de extender las democracias prósperas y capitalistas hacia el este, y ese sueño se fue deteriorando, pero Occidente nunca se tomó demasiado en serio, digamos, las aspiraciones más imperiales de Rusia. Y eso, obviamente, cambia el posicionamiento de todos los actores. Pensemos, por ejemplo, que Alemania había depositado una enorme confianza en su política energética en el abastecimiento de gas natural desde Rusia con infraestructuras dedicadas, ¿no? Es decir, la confianza que había depositado en Rusia, visto con el diario del lunes, es llamativa, digamos, ¿no? Capaz que con el diario del sábado también era importante, pero no es mi tema. Eso va a tener un montón de consecuencias de largo plazo, pero también obviamente tenemos impactos de corto plazo. Para Uruguay el impacto inicial de la guerra fue un impacto positivo porque fortaleció la suba de los commodities. Fue particularmente fuerte la suba en el caso del trigo y la colza, pero los precios del trigo y la colza han bajado a niveles, digamos, que se encuentran hoy en la tendencia creciente que tenían antes de la propia guerra. En realidad, ese efecto de corto plazo positivo, hoy estamos en un lugar para mirarlo con cautela. Tenemos todavía algunos precios de exportación en niveles sumamente altos, la carne, los lácteos, la soja, digamos. Tenemos el trigo y la colza también en niveles altos, digamos, pero ya perdieron, digamos, todo lo que fue la suba por la propia guerra. Pero en el mundo, digamos, hay un riesgo de recesión importante. Ese riesgo de recesión no obedece principalmente a la guerra, aunque ese es un factor, obedece, digamos, a un tema clave de la economía mundial hoy, que es la inflación elevada en todo el mundo y la pregunta de qué tantas más subas de tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos, pero en muchas otras economías va a ser necesaria para bajar la inflación. Así que ese riesgo recesivo, de alguna manera, nos tiene que advertir que estos altos precios de las materias primas que venían de antes y que cobraron un poco más de fuerza con la guerra no van a durar para siempre. Por ahora estamos viendo que las caídas de precios de commodities son mucho más fuertes en los metales que en los alimentos. Eso es bueno también para Uruguay. Si miramos un poco la mirada y decimos, bueno, y es perspectivas de largo plazo, y retomo con lo que arrancaba mis comentarios, cabe preguntarse, digamos, si Europa no va a rejerarquizar, digamos, su relación con el Mercosur en tanto proveedor de materias primas, dado que está aprendiendo de un modo violento, digamos, que no puede confiar demasiado en Rusia, demasiado, digamos, que no puede confiar en Rusia. Eso también abre alguna ventana para pensar si el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que es un camino largo, digamos, no tiene alguna chance de reflotar. Abre también la posibilidad de preguntarse algo que Marcelo Ayán insiste permanentemente, que es que Uruguay podría intentar bilateralizar el acuerdo con la Unión Europea. Es decir, bueno, hagámoslo válido para Uruguay y en algún momento será válido para el Mercosur cuando Brasil quiera cumplir con las exigencias ambientales de Europa. El último comentario, no sé cómo estoy de tiempo, me queda un minuto, es
cómo se posiciona Uruguay ante estos hechos, digamos, ¿no? Cuando surgió la guerra empezaron a aparecer cuestionamientos sobre si teníamos que hacer un TLC con China o no, distinto si lo podremos hacer o no, pero la guerra, digamos, y la actitud de China en la guerra, digamos, cerca de Rusia de alguna manera, tiene que hacernos cambiar nuestro posicionamiento. Y yo ahí diría, Uruguay siempre tiene que estar del lado del derecho internacional, de eso no hay duda. Siempre tiene que mostrarse independiente de los conflictos geopolíticos entre las grandes potencias, digamos. Las agendas de las potencias son las agendas de las potencias, no las nuestras. Y tenemos que separar lo que puede ser alineamientos políticos, condenar actitudes de tal o cual manera de nuestras respuestas de política económica. Y el comercio internacional, afectar el comercio internacional cuando los países tienen problemas políticos, digamos, es una muy mala idea, digamos. Obviamente que hay casos excepcionales, digamos, pero no tiene ningún sentido que Uruguay se plantee postergar una negociación de un tratado de libre comercio por el alineamiento que China tiene con Rusia en este conflicto. Los países comercian entre sí, a pesar de que tengan enormes diferencias, y Uruguay, digamos, tiene que buscar acuerdos de libre comercio, lo tiene que hacer con China, y no lo tiene que hacer con China porque no lo podemos hacer con Estados Unidos, digamos, lo tiene que hacer con China porque nos interesa hacer un acuerdo comercial con China, como nos podría interesar con Estados Unidos o con cualquier otro país. Por lo tanto, digamos, el posicionamiento de Uruguay, esto es un conflicto, Uruguay siempre tiene que adherir a las declaraciones, digamos, que recogen amplias adhesiones, a las sanciones que recojan amplias adhesiones, que surjan de ámbitos legítimos desde el punto de vista legal y de la institucionalidad internacional, pero no tiene que frenar nuestra agenda de apertura. Bueno, entonces pasamos ahora con Alejandra a la tercera pregunta, que es Mercosur y TLC. Recientemente el presidente Lacalle Pou impulsó un TLC con China, motivando al Mercosur a entrar a las negociaciones. ¿Qué posibles impactos hay para la actividad económica, el empleo y otras variables de interés? No, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Nosotros en el instituto no son los temas como posibles acuerdos comerciales preferenciales que hacemos seguimiento, entonces yo voy a... No, la presentación es para la otra pregunta. Ahí va. Que son 2 placas nomás igual, no se asusten. Entonces yo voy a girar un poco la pregunta y más que tratar de responder cuáles son los impactos que vemos sobre la actividad económica y el empleo, un poco lo que voy a comentar es aquellos elementos que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa técnicamente desde el instituto como organismo asesor de la central, que es quien está discutiendo este tema. Entonces, primero que nada, obviamente China es una potencia mundial, viene creciendo a tasas chinas desde hace años y bueno, es muy tentador la idea de un acuerdo de comercio presentado así, preferencial con ese país. De cualquier manera, y antes de decir algunas cosas que ahora voy a decir, me parece que está bueno aclarar que, en primer lugar, no tenemos muy claro qué es lo que podría abarcar ese TLC, no solo en materia comercial, sino en otras áreas como inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, y ni siquiera en materia comercial está claro qué rubros se van a abarcar o en qué medida. Entonces, bueno, también es muy difícil poder tener idea acabada de cuál puede ser el impacto que pueda tener en el producto o en el empleo. Pasando y obviando esto que acabo de decir, creo que los análisis más sencillos que hay por ahí es pensar que lo que se va a terminar dando en un acuerdo comercial preferencial, un TLC, en este caso concretamente con China, va a ser una profundización del comercio que hoy tenemos, de las cosas que vendemos a China y de las cosas que entran. Entonces, un poco lo que cuando tratamos de mirar el impacto que puede tener en el producto, que puede tener en el empleo, lo que pensamos es, bueno, cuáles van a ser los sectores que se van a ver favorecidos por ese acuerdo comercial preferencial y cuáles son aquellos otros que seguramente se vean como perdedores. Creo que eso es como que bastante intuitivo. Dentro de los ganadores, hoy lo que nosotros, China es el principal destino de nuestras exportaciones. Las exportaciones a China están bastante concentradas en unos pocos productos. Esto en realidad no es algo que se dé específicamente con China, sino con la mayoría del comercio que tenemos por fuera de la región, porque en la región tiene un perfil un poco distinto, y nosotros exportamos básicamente productos de origen primario, carne,
soja, celulosa, ¿sí? Entonces creo que para esos sectores se pueden ver como ganadores de un tratamiento preferencial al ingreso y que los pondría en igualdad de condiciones con otros competidores de Uruguay que quizás ya tienen esas preferencias a la entrada, además de que algunos sectores se van a ver beneficiados por la baja de aranceles. Por el otro lado, ahí podríamos medir impactos en el PIB, en el empleo. Por el otro lado, hay algunos sectores que van a ser perdedores en esta relación. Creo que eso es bastante evidente. Algunos sectores más vinculados a la industria, la cadena textil, vestimenta, seguramente parte de lo que es la industria química. Me parece que está bueno incorporar al análisis que son sectores que obviamente no están en auge, sino que todo lo contrario, son sectores que ya vienen con bastantes problemas, ya vienen en retracción de la actividad, en su mayoría, capaz que la industria química ahí podría ser una excepción en algunos de esos rubros, y que seguramente parte de la caída de estos sectores ha sido, bueno, el ingreso de productos desde China, entonces seguramente un ingreso preferencial de esos productos o sin aranceles, bueno, sea como el golpe de gracia para esos sectores. Entonces, me parece, hay algunos estudios que se llevaron adelante, por ejemplo, en el gobierno de Vázquez, que indicarían que tendríamos una pérdida en esos sectores de alrededor de 25.000 puestos de trabajo de manera directa. Obviamente que eso no es despreciable, no está contabilizado o es más difícil capaz de contabilizar el efecto que puede tener en el empleo la expansión de aquellos sectores más vinculados a la parte primaria. Me parece que ahí cabe decir que no es del todo claro la expansión que se puede dar en esos rubros. Hay otros rubros que también pueden ser potenciales ganadores, algunos productos que hoy nos exportamos a China o que nos exportamos una cantidad relevante de características similares a los anteriores, como los lácteos, la madera, no sé, la miel, la lana, una serie de productos primarios que se podrían ver como potenciales ganadores. También vale decir que esos sectores ya se han beneficiado de la emergencia de China en la economía mundial a través de una mayor demanda y mayores precios. Entonces, no es que ese efecto sobre el empleo sea despreciable, no sé cuánto puede agregar esto a continuar el crecimiento de esos sectores, más allá de que también es cierto que son sectores que, funcionan más que nada en el interior del país y eso genera derrames o actividades conexas vinculadas al transporte, la logística. Creo que hay un efecto en el empleo también que podría ser por esa vía positiva. Pero más allá de ese saldo que se podría calcular entre ganadores y perdedores, así pensando en una profundización del comercio que tenemos, creo que desde el Instituto lo que tratamos de promover es que la discusión se haga un poco pensando con una mirada más del empleo en el mediano plazo. En primer lugar, porque estos acuerdos comerciales nunca son cuestiones de corto plazo, terminan siendo graduales y tienen un impacto más en el mediano plazo que de manera inmediata, y porque nos parece que la política comercial debería ser un instrumento para promover el desarrollo humano a partir de la generación de empleo de calidad. Entonces, capaz que la pregunta no debería ser cuál es el impacto que hoy pueda tener esa profundización claramente entre los sectores ganadores y los sectores perdedores, sino cómo nos miramos a futuro y cómo nos vemos para generar empleo de calidad en el futuro. Si queremos profundizar, en definitiva, la matriz productiva que hoy tenemos, concentrada más que nada en la especialización o en la primarización, con escaso valor agregado, con escaso contenido tecnológico, o si queremos, tomar medidas para revertir eso. Uno podría pensar que quizás un acuerdo, un TLC con China podría tender a promover eso, pero eso implicaría, creo que hoy en Uruguay no están dadas las condiciones para que eso suceda. Entonces, seguramente un TLC con China abra las puertas a profundizar esa estructura productiva y ese modelo productivo, esa inserción comercial que hoy tenemos, que me parece que no es la deseable, que desearíamos caracterizarnos por producir o ir sofisticando tecnológicamente los bienes que producimos. Entonces me parece que un TLC con China profundiza eso y quizás quita oportunidades para pensar en una alternativa en ese sentido. Entonces, por ahí un poco, más que responder la pregunta concretamente del impacto, me parece que el planteo que nosotros estamos haciendo es tratar de mirar la discusión no tanto sobre el efecto que pueda tener el TLC sobre el PIB o sobre el empleo concretamente, sino, dónde nos deja parados en adelante
en cuanto a materia, a matriz productiva, al rol que queremos tener en la economía mundial, y también cómo eso tiene sus efectos sobre la generación de empleo de calidad y, en definitiva, las perspectivas de desarrollo. Gabriel. Voy a leer la pregunta. Vamos a pasar ahora a Argentina. 4. La otra orilla. Los excesivos cambios de ministros de las últimas semanas en Argentina hablan de un problema de gobernanza y crisis en general. Tanto el dólar como el peso se encuentran en alza, los salarios no logran recuperar su poder adquisitivo. ¿Qué se puede esperar para nuestro país en este contexto? Gracias, Sergio. Bueno, gracias a la facultad, Leonel, gracias, Gabriela, por invitarme siempre a acompañarlos. Hacía mucho tiempo que no estaba en este salón donde muchas clases, pero bueno, gracias por invitarme. Hace unos días, con un gran amigo mío, que es un muy buen economista, mucho mejor que yo, sin lugar a dudas, y que además tuvo responsabilidad de gobierno, me hacía la pregunta ¿qué harías si fueras ministro de Economía de Argentina? ¿Por dónde empezarías? Y la verdad que yo balbuceé. No, pero asumiendo que era así, ¿no? Asumiendo que era así, empecé a balbucear y bueno, lo que no me dejó preocupado, pero sí me dejó preocupado cuando él empezó a razonar, porque tenía una pregunta, había pensado en el tema y llegamos a la conclusión de que la única respuesta posible es la que Pablo acaba de decir, no aceptar. En realidad, y una conclusión interesante que sacábamos es que, a diferencia de lo que se suele decir por ahí y lo que la pregunta insinúa, el problema de Argentina no es un problema político, es un problema económico. El tema es que la política no encuentra la manera de resolverlo. O dicho en otras palabras, es muy difícil que la política, bajo reglas democráticas, pueda, muy difícil, imposible, encauzar la cantidad de restricciones que Argentina tiene que resolver en periodos cortos. Y ese es parte del problema por el cual lo único que estamos viendo en este gobierno es la postergación de decisiones que son imposibles de evitar. Me parece que eso es muy importante que lo tengamos presente para entre otras cosas, para pensar que un cambio de gobierno no necesariamente va a ser una solución mágica, al contrario. En todo caso, lo que ese gobierno puede tener es alguna legitimidad para poder hacer un conjunto de cosas que son políticamente muy complejas. Porque Argentina tiene que transitar un camino por el cual tiene que resolver inmensas desequilibrios macroeconómicos derivados de un manejo discrecional de la política económica prácticamente no visto en los últimos 40 años en casi ningún lugar razonable que se hace la economía, pero hacerlo de una manera ordenada y que eso sea factible políticamente, porque eliminar subsidios es una cosa muy compleja. Argentina esencialmente debe resolver su déficit fiscal y la discusión es qué hace con su manejo monetario cambiario. Entonces tenemos la disposición de Cavallo en la cual dice tenemos que hacer un desdoblamiento cambiario, y lo que tenemos que hacer es transparentar que tenemos tipo de cambios múltiples, pero de manera oficial, de manera tal que tengamos un tipo de cambio para el sector exportador e importador y un tipo de cambio para el resto. Y la posición de Levi Yeyati, por poner otro ejemplo extremo, en el cual sostiene que eso no es posible. Cavallo lo que dice es no se puede devaluar la moneda, porque si devaluamos la moneda hay un conjunto de costos del Estado que están indexados con el dólar o con la inflación que está atada fuertemente al dólar, de manera tal que el ajuste fiscal no se produciría, lo único que haría sería implosionar. Del otro lado, Levi Yeyati lo que dice, bueno, para poder hacer un desdoblamiento cambiario tengo que tener una mínima credibilidad de que puedo sostener el tipo de cambio en el canal en el cual no estoy liberando el tipo de cambio. Y eso supone tener reservas. Y Argentina tiene 3.500 millones de dólares de reservas internacionales de libre disponibilidad. Eso es nada, absolutamente nada. Acaba de asumir un político a cargo del Ministerio de Economía, pero lo que habrán visto es que no hay ningún macroeconomista serio que le quiera aceptar acompañarlo. Y eso es parte del problema que hay, porque en realidad la restricción es muy grande y este es un problema significativo. Entonces, lo que Argentina tiene que hacer es un ajuste fiscal puro y duro, eso empieza por eliminar subsidios, subsidios que están dirigidos en muchos casos a la clase media, no las transferencias a la población empobrecida, que también están allí como problema, pero el problema está en los energéticos, donde la clase media recibe un subsidio fenomenal. Vayan a Buenos Aires, vayan a las zonas de consumo medio y medio elevado de Buenos Aires y no van a percibir, salvo que faltan productos, de que hay una crisis. La gente sale, la gente consume, porque esa clase media no está padeciendo el efecto principal de la crisis. Hay un problema importante de cómo se armaron los subsidios y las transferencias no están llegando donde tienen que llegar, y desarmarlas es políticamente costoso porque comprenden a mucha gente.
Y hay que acompañar el ajuste fiscal con un sinceramiento de la política monetaria, lo cual supone recomponer la capacidad de credibilidad sobre la política, que con el stock de reservas que tienen es imposible. Acaban de lograr un diferimiento de vencimientos de casi 16.000 millones de dólares en pesos, que los va a ayudar porque en los próximos 3 meses no van a tener que emitir para pagar esto, van a quedarse solamente concentrados con emitir para pagar el gasto. Pero las perspectivas son de desorden creciente y por tanto la probabilidad de que Argentina tenga una hiperinflación es un escenario factible. No es el escenario del 2001, es un escenario más parecido al del 89-90. Y es un escenario complejo, pero de otras características de tensión social al que vimos en el 2001. No hay un riesgo inminente de un corralito bancario o un riesgo inminente de altos niveles de desocupación, sino más bien un riesgo de que no hay precios y que la gente, sus ingresos no alcanzan. Es otro tipo de problema. ¿Qué efectos es eso sobre Uruguay? Bueno, Uruguay tiene 2 canales tradicionales de contagio, el canal real y el canal financiero. El canal financiero es el canal cambiario, el canal de exposición de nuestro sistema financiero a Argentina, o el canal de contagio de un aumento del riesgo país. Esos 3 canales están obturados. El tipo de cambio en Argentina tiene una brecha de más de 100 puntos y en Uruguay nos enteramos, es más, estamos apreciando el tipo de cambio. Los créditos del sistema financiero en Uruguay hoy hacia no residentes, que son esencialmente argentinos, son menos del 0,5% del PIB. Cuando todo explotó en el 2001 eran 0,3% del total de los créditos. En el 2001 eran 18%. Estaba el sistema financiero expuesto al riesgo argentino. Hoy eso no está arriba de la mesa. Y en materia de riesgo país, Uruguay no se ha movido, es más, tiene el mejor nivel de riesgo país de los emergentes, tiene un nivel sustancialmente menor de riesgo país al promedio de los emergentes, mientras Argentina está volando con 2.900 puntos de riesgo país. Entonces, es evidente que los mercados decodifican de los canales de contagio de Uruguay con Argentina, no existen hoy. Donde sí tenemos exposiciones en el canal real, comercialmente. Entonces, nuestro turismo, 60% del turismo es Argentina, y la frontera, donde los precios son muy diferentes y por lo tanto hay una atracción permanente por comprar allí. El litoral severamente afectado, la generación de empleo en ese lugar severamente afectada, la generación de mejoras salariales en el sector severamente afectada, y el turismo, por supuesto. Con lo cual esto tiene repercusiones sobre un debate que está en estas horas arriba de la mesa sobre la recuperación salarial. La recuperación salarial que tendría lugar o que empezaría a tener lugar a partir del 2023 va a ser muy asimétrica. Va a ser muy difícil que sectores expuestos a Argentina estén en condiciones de aumentar salarios y por lo tanto va a ser muy difícil que se alcance, en promedio se podrá alcanzar una recuperación salarial, cosa que yo no estoy seguro que ocurra al final del periodo de gobierno, a los niveles del 2019, pero si ocurriera, va a ocurrir de manera muy asimétrica, con sectores que además ocupan un grupo amplio de personas, como son los servicios expuestos al turismo y las pequeñas y medianas empresas del litoral, que no van a estar en condiciones ni de generar los empleos, ni de sobre todo remunerar. Con lo cual nuestro canal está siendo abierto, pero la economía uruguaya esencialmente no se entera mucho, porque vamos a crecer este año casi el 5%, más allá del efecto arrastre, y vamos a volver a crecer 2,5% el año que viene. O sea que hoy estamos relativamente a resguardo. No somos inmunes, pero estamos relativamente a resguardo. Lamentablemente, para terminar, creo que para que en Argentina las cosas mejoren, necesariamente tienen que empeorar y tiene que haber un mandato de naturaleza política muy duro para que quien tiene que hacer el ajuste, que técnicamente es inevitable, tenga la posibilidad de implementarlo políticamente. Todavía ese momento no llegó, se requiere un susto más grande de la clase política y un nivel de presión de las organizaciones de la sociedad civil más alta que ese momento no llegó, probablemente llegue antes de las elecciones. Lo que se está intentando con el movimiento de masa es postergar eso, o por lo menos hacerlo pasar desapercibido, y lo que desean los opositores es que explote ahora para no tener que hacerlo ellos cuando lleguen, con lo cual vamos a tener en próximos años muy divertidos, asisten a los programas de televisión, en el sentido pero es muy dramático al mismo tiempo, ¿no? Divertido, diciendo de una manera irónica, porque en realidad estamos hablando de cosas que le pasan a la gente y que son dramáticas, ¿verdad? Así que bueno, ese es mi comentario y la pregunta. Bueno, nada, gracias a todos y ahora tenemos como un espacio si alguien quiere comentar alguna de las cuestiones que se pusieron acá. Yo creo que, para empezar simplemente, básicamente concuerdo con la mayoría de las cosas que dijeron, pero como que todo junto, estos impactos de
la cuestión, sobre todo creo que lo más preocupante para Uruguay es la cuestión internacional y el riesgo digamos, esta cuestión que no se termina de definir si, bueno, están discutiendo si hay o no recesión en Estados Unidos, o sea, ¿no? Eso es como algo, me parece bien sintomático de que, según ¿no? Todas las definiciones, 2 trimestres de caída es recesión. Ah, bueno. Ah, está bien, bueno, está. Ellos tienen otra, bueno. Pero más allá de eso, digamos, los anuncios de la Fed de que la tasa va a seguir subiendo, la inflación que sigue al alza y digamos, y bueno, recesión o estancamiento, ¿no? Tendrían estanflación por primera vez, digamos, cosa que era patrimonio nuestro de los países de América Latina, ahora los países desarrollados lo tienen y bueno, veremos cómo eso se resuelve y digamos, yo creo que nos va a afectar en forma importante porque bueno, la demanda mundial, la disponibilidad de crédito, todo va a complicarnos la vida. Argentina también, porque bueno, el turismo es una actividad muy relevante, que bueno, este año estuvo complicada además porque volvió todavía el COVID, etcétera, pero bueno, el año que viene, si esto sigue así, la temporada va a ser muy, muy complicada, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un escenario, si bien este año vamos a tener tasas más o menos como las del año pasado, incluso un poco mejores, creo que ahí el horizonte tiene como unos nubarrones importantes. Bien, algunos comentarios salpicados. Yo, en relación a las perspectivas de turismo, yo creo que la actividad turística del 2023 igual va a ser mejor que la del 2022, porque el verano del 2022 teníamos una política de controles sanitarios que eran terriblemente adversas para la industria. Por lo cual yo creo que el sector turístico va a tener más nivel de actividad. Lo que no había cruceros, pero más el turismo con Argentina, digamos, debería mejorar igual, salvo que de aquí a allá ocurra una hecatombe, digamos, que obviamente podría ocurrir, digamos, ¿no? Lo que sí está pasando es que con las relaciones de precios que tenemos, desde el punto de vista macro, el saldo, el balance de turismo que tiene Uruguay es muy, muy pequeño y va a seguir siendo muy pequeño. Y más allá de que desde el punto de vista macro no nos importa tener un poco más o menos de reservas, desde el punto de vista de las consecuencias micro de tener ese gasto de los uruguayos en el exterior, va a implicar para los sectores de actividades comerciales y de servicios un mercado chato, digamos, ¿no? Aún cuando veamos más turistas viniendo a Uruguay, también estamos gastando más en el exterior. Yo creo que cuando miramos la región, a mí me parece que es como importante advertir que en un horizonte de mediano, largo plazo, Uruguay tiene un problema potencial que es estar inmerso en dos vecinos que probablemente van a estar creciendo a tasas notoriamente menores. Es decir, estamos viendo un empobrecimiento relativo de dos potencias en relación a nosotros, que somos un país pequeño, y eso es como una cosa que debería preocuparnos, digamos, ¿no? Un país chiquito que crezca más rápido que sus dos vecinos es de por sí un problema. Creo que igual Brasil es distinto que Argentina. Brasil tiene enormes problemas fiscales, tiene enormes problemas en su sistema político, pero tiene un banco central independiente y es bastante más fácil creer que luego del cambio de gobierno haya cierto... Tiene moneda y que tiene moneda, pero hay que cuidarla del lado fiscal, pero es más fácil creer que va a haber algún ordenamiento fiscal en Brasil, mientras que en Argentina, como decía Gabriel, el problema es que, digamos, desde la reducción de las expectativas racionales sabemos que no funciona ningún plan de estabilización si no tiene una buena ancla fiscal. Todo lo demás lo podemos discutir, a qué velocidad, si desdoblamos o no desdoblamos, cuánto subimos las tasas. Eso también depende de cuán rápido queremos desinflacionar la economía, pero sin un ancla fiscal no va a haber estabilización. Argentina gasta 41% del PBI, ese es el gasto público. Los subsidios son 3,5 puntos del PBI, no van a bajar a cero. El problema de Argentina es que además de ordenar los subsidios, tiene que bajar el gasto público en una magnitud realmente importante, digamos, ¿no? Tiene que reordenar la estructura productiva porque lleva una década de distorsión de todos los precios relativos. Y para mí,
la solución de Argentina no está en ninguno de los dos lados de la grieta. Eso es parte del problema, digamos. Para que Argentina salga se requiere un ajuste fiscal, una reducción de gasto público, una reforma tributaria que logre recaudar más, reduciendo la enorme cantidad de impuestos que van contra el crecimiento económico. Y eso es como que Juntos por el Cambio le diga a su votante que van a tener que pagar más impuestos. Que la solución no es, digamos, el discurso de que el problema de Argentina es que gasta más y que el problema es que lo vamos a solucionar gastando menos, sin que haya contribuyentes que paguen más, eso es una fantasía. Y el peronismo le va a tener que decir a su clientela política que le tiene que bajar las transferencias por no trabajar. Hay una cantidad de gente que no trabaja en Argentina, que son pobres, digamos. Yo no estoy diciendo que no sean pobres, pero 41 puntos de gasto público no hay forma de que Argentina lo sostenga. Mi último comentario tiene que ver con la inserción internacional y los comentarios de Alejandra. A ver, está claro que no sabemos los detalles de un acuerdo de libre comercio. Yo creo que ese es un problema que tiene el Uruguay, digamos, porque cuando uno, en cualquier negociación de un tratado de libre comercio con quien sea, va a haber una cancillería negociando, digamos, y el sistema político no está hablando sobre este tema. Entonces, la realidad es que los impactos adversos de cualquier negociación comercial se mitigan, digamos, desde los lobbies sectoriales, con la eficacia, eficiencia y razonabilidad de los reclamos y poderes de esos lobbies. Yo creo que eso es un problema que no es de este TLC, de cualquier TLC. Pero estoy honestamente convencido de que un país pequeño como Uruguay, que no tiene una base de industria manufacturera importante, que ya desprotegió su industria manufacturera frente a Argentina y Brasil, tiene mucho más para ganar en el largo plazo con una estrategia de apertura, que cosas para proteger. Uruguay tiene una estructura arancelaria de 17 franjas arancelarias, tiene una tasa consular de 5% de las importaciones fuera de la región. La tasa consular de Uruguay es mayor que lo que cobra Chile promedio de aranceles. Chile en los últimos 2 años no ha sido un buen ejemplo, digamos, pero Uruguay tiene una economía extraordinariamente cerrada. Las herramientas arancelarias y pararancelarias que tenemos no tienen ningún efecto positivo en el desarrollo manufacturero uruguayo, digamos. Proteger un mercado interno, digamos, el crecimiento industrial del Uruguay, sea más chico, más grande, el que vayamos a tener, depende de la capacidad de exportar, no depende de la capacidad de vender en el mercado interno. Bajarlos, digamos, abrirnos frente a un mercado, frente a un país como China, nos va a bajar los costos de importación para la industria uruguaya, para los consumidores. Nos va a dejar pagarle menos a Argentina y Brasil cuando nos abastecemos en esos mercados. Pero lo que más me parece importante marcar, y con esto termino, es los tratados comerciales, digamos, si los visualizamos como mecanismos para ganar ventajas arancelarias para algunos productos de exportación de agronegocios, los estamos mirando por el 10-20% más chico. Digamos, el abrazar acuerdos de libre comercio lo que hace, si funcionan, es traer dinámicas de inversión que generan sectores nuevos, que generan cosas nuevas, distintas que las que podemos medir. Esta tiene tal tamaño, va a bajar, acá voy a perder tanto, digamos, podemos cuantificar los puestos de trabajo que vamos a perder, pero mucho más difícil cuantificar los puestos de trabajo que en el largo plazo se van a ganar. Entonces, al final me parece que Uruguay tiene que tener una estrategia de apertura. Eso no quiere decir desconocer que va a haber perdedores, y es muy importante que para esos perdedores tengamos políticas mitigatorias de esos impactos, pero Uruguay tiene que abrirse al mundo. No. Yo creo que uno de los temas bastante complicados para discutir en base a este TLC es que no se sabe. Entonces, yo lo que sí creo es que la discusión no se debería dar en función de esa contabilización de ganadores y perdedores, que de hecho se pueden pensar en algunos factores para mitigar el peso sobre los perdedores. Creo que ese no es el punto. Estamos hablando de sectores que, como decía, muchos de ellos ya vienen en caída. También hay que ver otros aspectos que se negocien para ver el impacto que puede haber en esos sectores. Por ejemplo, lo que suceda con las compras públicas. Hay algunos de esos sectores que hoy todavía dependen de esas cuestiones. Creo que la discusión, de cualquier manera, debería darse en una mirada de mediano plazo. En el mediano plazo, probablemente esos sectores que hoy están cayendo, no es aferrarse a unos pocos sectores industriales, creo, como se debería dar la discusión, sino si hoy estamos en la capacidad de apropiarnos de las ventajas que nos podría dar
un acuerdo de libre comercio como con China, y que eso no simplemente profundice la estructura productiva que hoy tenemos y que no nos deje enfocarnos en oportunidades hacia otros sectores. Creo que por ahí es donde eso tampoco significa que tengamos una posición acabada. Creo que la discusión se debe dar un poco en esos términos. Y transparente, claramente. De este punto tengo muchos comentarios, voy a tratar de ser muy breve. Primero, yo adhiero totalmente a la posición de Pablo en el sentido de que para un país de las dimensiones de Uruguay no hay lección más aprendida que la de la apertura económica como una generación de prosperidad a largo plazo. Eso es lo que la historia nos enseña de los 70 en adelante, hay evidencia y que la respalda de manera contundente. Ahora, no obstante ello, mi posición hasta el 2019, o por lo menos hasta hace un año y medio, era muy claramente que Uruguay tenía que salir del corsé, como creo que fue la expresión que usó el presidente, que el Mercosur es para Uruguay. Efectivamente, el Mercosur dejó de ser un factor de dinamismo hace unos cuantos años, hace más de casi 2 décadas, y por lo tanto Uruguay, sin salirse de él, debía moverse con libertad y jugar al borde del reglamento. Yo creo que había escrito un artículo que decía algo así como, es como negociación en la acción, digamos. O sea, generar hechos consumados y ver qué Argentina y Brasil hacían. Esa era mi reflexión 2019, para lo cual es muy importante tener un plan, ¿no? No es simplemente salir a decir que voy a abrirme y después ver lo que hago. Tengo que tener un plan de qué voy a negociar, qué no voy a negociar, qué reacciones puede tener otros socios míos del Mercosur, de manera tal de poder negociar con ellos al mismo tiempo que negocio hacia afuera. No obstante ello, yo creo que la lógica desde la cual Pablo hace la afirmación y que yo suscribo es una lógica de un mundo que yo no sé si existe. Yo tengo la sensación de que hay un conjunto de acontecimientos que han tenido lugar en los últimos 4 años, del 2008 en adelante, pero que se agudizaron en los últimos 4 años, que esa idea que los economistas de alguna manera hemos defendido durante mucho tiempo, libertad de movimiento de capitales, movimiento de personas y movimiento de bienes, y que formaba parte de un consenso, caput. Creo que en el liderazgo mundial hay muy pocos seres que están expresando esta idea de manera clara y contundente. Y todo lo que estamos viendo es un movimiento de naturaleza geopolítica que tiene diversas ramificaciones, por lo cual los países están reconcibiendo cómo se insertan en el mundo. Este fenómeno de los microprocesadores y la relocalización en Estados Unidos de un conjunto de producciones que tenían lugar en cadenas globales es una demostración clara de que hay un pensamiento estratégico, más allá de la America Great Again de Trump, ¿no? Entonces, en el mundo de la apertura, en el mundo de los 90, en el mundo de la caída del muro, no tengo dudas que este camino era adherir fuertemente a un tratado de libre comercio con China. En el mundo de hoy tengo dudas, porque aquí hay fenómenos de naturaleza geopolítica que yo no estoy en condiciones de evaluar, que no sé cómo nos pegan. O sea, la experiencia de Uruguay en la historia no es la de permanecer al margen de los conflictos. Uruguay, cuando hubo conflictos de verdad, cuando digo de verdad, Uruguay formó parte. Llegó al GFP de Montevideo y tuvo una posibilidad, declaró la guerra a Alemania en el último minuto. En el último minuto. Entonces, lo que yo creo es que hay que mirar con cuidado el costado geopolítico. Entonces, ¿eso quiere decir que no debemos avanzar en negociaciones con China? No, en absoluto. Creo que está bien hacerlo. Además, creo que nos va a ser bien para aprender. Creo que tenemos una buena experiencia. Hemos estado jugando una especie de campeonato uruguayo de los negociadores, una lógica de negociación muy berreta adentro del Mercosur. Creo que a Uruguay le falta generar capacidades, no porque no haya gente que lo sepa hacer, sino porque falta más volumen de negociaciones, como Chile lo tuvo, como Perú lo tuvo, como Colombia lo tuvo, en lo cual está bueno que Uruguay se meta, pero no perder de vista de que los americanos los gringos están muy enojados con que Uruguay haga esto y que esto abre un flanco en el Mercosur. O dicho en otras palabras, ¿cuál sería la razón por la cual China quiere hacer un acuerdo de libre comercio o algo parecido con un país de la dimensión? No tiene ningún fundamento de naturaleza económica, de naturaleza comercial, hay un fundamento de otro tipo. Uno, que sería el bueno, es que es un puente para aprender cómo entrar en la región. Ese sería el mejor.
Lo otro es que estamos en una zona estratégica de acceso a ríos que te llevan a donde se produce mineral, donde se produce alimentos, que es un tema estratégico. Y les puedo asegurar que eso, la potencia de turno hemisferia, que está dormida, que tiene un conjunto de problemas, no le agrada en lo más mínimo. Nos hacen saber a los uruguayos cada vez que nos reunimos con alguien su preocupación. No podemos hacer nada para neutralizarlo, pero estamos muy preocupados. Ese es el nuevo mundo en el que nos movemos. Entonces, creo que está bien que sigamos evaluando este tema, que pensemos en avanzar en él, pero creo que tenemos que mirarlo de una lógica que no es la lógica de la que yo hubiera razonado en 2018, en 2017. Una lógica que me parece un poco más compleja y por eso creo que hay que tener cuidado. El último comentario al respecto es que es esta discusión o este intercambio entre Pablo y Alejandra. Yo creo que el comercio en el cual, ¿a dónde está inserto Uruguay en el comercio internacional? Sigue siendo un comercio norte-sur, y ese comercio no está dominado por el intercambio de bienes intermedios, como es o de industrias complementarias, como ocurre en el comercio norte-norte. Nosotros seguimos siendo economías que nos complementamos. ¿Y eso quiere decir que la dotación de factores es crucial para establecer cuál es nuestro patrón de comercio? ¿Y dónde está nuestra dotación de comercio, nuestro patrón de especialización? En los recursos naturales. No tenemos personas, número suficiente, o sea, nunca vamos a ser un país de mano de obra barata, porque somos muy pocos, y afortunadamente porque pagamos relativamente bien y tenemos una protección social relativamente razonable para ser un país del tercer mundo. Y eso no va a ser nunca en nuestra estrategia de inserción. Y no tenemos acceso a capital suficiente como para convertirnos en una potencia tecnológica, con lo cual podemos innovar en la periferia de lo que son, donde tenemos competitividad o donde tenemos competitividad genuina, y eso es los recursos naturales. Entonces yo creo que Uruguay, y afortunadamente así lo ha hecho en los últimos 20, 25 años, ha incorporado mucho conocimiento y mucho know-how sobre los recursos naturales. Yo no comparto la tesis de que hemos primarizado la economía. Es verdad, tenemos un alto riesgo porque dependemos de un número reducido de productos que le vendemos al resto del mundo. Pero todo lo que le vendemos a Argentina, que son productos farmacéuticos, que son autopartes, no se lo vendemos a nadie. Y no se lo vamos a vender nunca a nadie, porque las escalas de producción de Uruguay son muy chicas, son talleres, no son industrias. No tenemos volumen. Y solamente lo vendemos a Argentina, porque tenemos dos fundamentos. Uno, tenemos preferencia arancelaria por el cual accedemos, pero además tenemos que el costo del flete es muy bajo porque estamos muy cerca. Con series cortas, como las que tiene Uruguay, Uruguay no va a producir nunca 500.000 embragues por año. Con series cortas, el costo del flete pesa mucho, entonces la localización geográfica es clave. No le vamos a vender embragues a México, porque los costos son muy importantes. ¿Dónde tenemos oportunidades en productos intermedios? Y por eso la historia de la celulosa es tan importante, en cosas que están asociadas a la celulosa. Porque la celulosa se produce cerca del punto del bosque y lejos de donde se distribuye el papel. Porque transportar madera para procesar celulosa en otro lado o papel es muy caro. Entonces, es el único rubro donde tenemos un comercio intrarrama, que nos hace de buffer para los cambios de precios que tenemos en todos los demás, que son precios donde somos tomadores. Entonces, creo que la historia de la celulosa es una buena historia, no es muy replicable, lamentablemente, y lo que tenemos que apostar es a los recursos naturales. Eso nos lleva a que China es una buena opción, pero tengamos cuidado geopolíticamente, no comercialmente. Si no fuera por eso, yo recorrería ese camino. Pero tengo el temor de que en algún momento nos encontremos con un susto por este tema, y por eso hay que pensarlo bien. Creo que el diputado Ope Pasqueta ha puesto este tema arriba de la mesa de manera inteligente, diciendo, tengamos precaución con esto. Esa era mi cosa. Bueno, gracias, y vamos a la segunda ronda, donde creo que empezaba la segunda. Ahí. No. Así que vamos pasamos entonces a la temática nacional. Rendición de cuentas. ¿Cómo se enmarca esta rendición de cuentas en la política fiscal y de endeudamiento que lleva adelante el gobierno? De Pablo Rosselli. Bien, a ver, voy a hacer algunos comentarios sobre la rendición de cuentas. En relación al escenario macro planteado, digamos que siempre es como un elemento relevante del análisis, ¿no? La consistencia del entorno macro con que se toma como supuesto del presupuesto con las expectativas de los economistas en general. Creo que este es un escenario macroeconómico razonable, realista,
plantea un crecimiento cercano a 5% este año, una desaceleración hacia tasas de crecimiento moderados en los próximos años, de 3% el año que viene a 2,5% hacia el final del periodo. Eso está más o menos en línea con las proyecciones que manejamos en ex ante. Las discrepancias que podemos tener están dentro del margen de error de los pronósticos. Creo que fue importante este año que el gobierno reconoce que la inflación va a bajar a un ritmo bastante más lento de lo que estaba previsto. Eso por un lado, digamos, uno podría decir, bueno, una cosa obvia, esto va a ser así, pero en algún sentido es bueno, digamos, reconocer que el objetivo de llevar la inflación a menos del 4% al 2024, por lo menos para el mes, aunque después el Banco Central tiene su propio objetivo, no parece tan importante en relación al conjunto de objetivos que tiene la política económica. La política económica siempre tiene que arbitrar entre distintos objetivos. En mi opinión, parece razonable, digamos, apuntar a una inflación en torno del 6%, y sería muy exitoso que Uruguay llegara a una inflación de 6%. Si eso pasara en 2024, el Banco Central merecería realmente un aplauso. Así que del lado del escenario macro planteado, me parece que es realista, está bien. El segundo elemento que me parece importante marcar es el gobierno realizó un ajuste fiscal muy importante en sus primeros 2 años de gobierno. Podemos discutir si se pasó de ajuste o no, dado las circunstancias de la pandemia. También es cierto que el gobierno había prometido no subir impuestos, y los gastos que no se bajan pronto no se bajan. Entonces, la realidad que la promesa del gobierno, sobre la cual no estoy haciendo un juicio de valor, de que no iba a subir los impuestos, no le dejaba mucho margen para no ajustar al comienzo, digamos, ¿no? Hizo ese ajuste fiscal sin subir los impuestos, o aclaro, sin subir los impuestos de un modo relevante. Hubo modificaciones en la forma de cálculo de la BPC, hubo alguna reducción de la devolución de puntos de IVA, pero bien o mal, esa es otra discusión. No cambia el resultado fiscal, habría sido más o menos el mismo, lo logró sin suba impuestos. También es cierto que lo logró sin reformas relevantes, lo logró sin ganancia de eficiencia. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un shock inflacionario, ese shock inflacionario licuó salarios, licuó pasividades, el gobierno frenó algunas inversiones públicas, sobre todo las que están dentro del balance fiscal, aprovechando también que tenía un pipeline de inversiones en infraestructura bajo modalidades PPP que estaban fuera del balance, pero en definitiva hizo un ajuste fiscal significativo. El gobierno viene cumpliendo con las reglas de la institucionalidad fiscal que se fijó, tope de gasto, tope de deuda, informa el resultado fiscal estructural, tiene un consejo fiscal asesor que le hace recomendaciones, está incorporando algunas de esas recomendaciones. No estoy valorando ni negativa ni positivamente la estructura de la regla fiscal. Digamos, para mí una regla fiscal que tenga un tope de gasto, digamos, no me parece la mejor regla fiscal, porque me parece más importante tener una regla fiscal más exigente en materia de resultado fiscal estructural, que en esta regla es absolutamente indicativo, digamos, y dejar que el gasto público, en definitiva, evolucione en función de las preferencias políticas de cada momento. Lo que es problemático para la sostenibilidad fiscal es que es un gobierno que decía que quiere gastar, pero que no quiere cobrar impuestos. Si un gobierno quiere gastar más y está dispuesto a cobrar impuestos, en la medida que gasten cosas que tienen sentido y cobre impuestos que tienen sentido, como macroeconomista no tendría nada para reprochar. La meta de resultados, pero digamos, me parece un punto importante que hay un avance en mejorar la institucionalidad fiscal, en tratar de reducir la discrecionalidad, eso me parece bueno. La meta de déficit fiscal de 2,4% del PBI para el 2024 es una meta completamente alcanzable desde el punto de vista técnico. Otra cuestión es si la política va a permitir que esa meta se cumpla. La regla fiscal no está diseñada para evitar el ciclo electoral de las finanzas públicas. Lo hace un poquito más difícil, pero está lejos de evitarlo, porque excluye a las empresas públicas dentro de la institucionalidad. Por lo tanto, el manejo de tarifas podría cambiar, digamos, para aprovechar un ciclo electoral. No creo que eso vaya a ocurrir de un modo relevante, pero está abierta esa posibilidad. Hay un límite de gasto, pero no hay ningún impedimento para bajar impuestos, siempre y cuando la reducción de impuestos no conduzca a un aumento del tope de deuda pública, digamos, que es relativamente holgado. Por lo tanto, uno podría
pensar, digamos, que la política se ocupe de no permitir la consecución del objetivo fiscal de Uruguay. El objetivo fiscal de Uruguay es un objetivo razonable, digamos. Tener un déficit fiscal de 2,5 puntos del PBI, digamos, no nos sobra nada en esa meta. Por eso mismo me parece que la verdad es que no hay condiciones para pensar en reducciones significativas de impuestos, que me pusieron un cero ahí, déjame un minutito. No hay condiciones para reducciones significativas de impuestos. En cualquier caso, a ver, me parece que hay un punto importante que el sistema político no internaliza bien, es que la dinámica de largo plazo del gasto público en Uruguay es creciente, digamos. Ahora tenemos un proyecto de reforma en la seguridad social, hablaremos de eso, digamos. Un proyecto exitoso va más o menos topear el gasto público en pasividades, pero el envejecimiento de la población va a generar otras presiones de gasto público. Uruguay tiene una subinversión en educación, en seguridad, en infancia, en infraestructura, digamos. No me parece razonable pensar que tenemos espacios relevantes de reducción de los impuestos. Es absolutamente irrelevante que la economía crezca 5% para evaluar si se puede bajar algún impuesto cuando tenemos una institucionalidad fiscal que nos dice deje de mirar el resultado fiscal corriente y mire el resultado fiscal estructural. La economía crece al 2,5%, eso es lo que dice el marco que está detrás de la institucionalidad fiscal. Este año crezcamos 5, quiere decir que es transitorio, digamos. Y la economía ya está creciendo a tasa. El 5% de crecimiento del año es un 2,5%, digamos. Y si fuésemos a bajar algún impuesto, me parece que es una muy mala idea. Esta ya no es un análisis técnico, es una preferencia, pero me parece importante compartirla. Me parece que es una muy mala idea bajar el impuesto a la renta personal o el IAS. El impuesto a la renta personal o el IAS es un buen impuesto, es progresivo. Hay muchas otras cosas para hacer con esos recursos. Me pasé el tiempo, no sé a qué. El numerito es indicativo. Bueno, vamos entonces con la pregunta 2, con Alejandra. Sí. Es una presentación. Ahí está. Bueno, dale. El mercado de trabajo. ¿Cómo ve el Instituto Cuesta Duarte las últimas tendencias del mercado de trabajo? Bueno, son 2 placas nomás, no una presentación. ¿Cómo vemos el mercado de trabajo, la evolución del mercado de trabajo según las tendencias recientes? Creo que una respuesta muy, muy breve sería que lo vemos con preocupación. Yo me voy a referir básicamente a las tendencias de los datos que tenemos del primer semestre de este año, que van hasta junio, pero inevitablemente voy a hacer referencia a lo que pasó en 2020, 2021, porque me parece que en el mercado de trabajo estamos viendo algunas debilidades que quizás cuando hablamos de la actividad económica, el crecimiento de los últimos, cómo se apropió Uruguay del boom de crecimiento de los últimos años, incluso cómo logró ahora estar en niveles de actividad mayores a los que tenía previo a la pandemia, cuando miramos el mercado de trabajo, la realidad marca, no sé, algunos puntos bastante flacos. Entonces voy a referirme, y que además me parece que eso también es lo que está atrás de otras tendencias que vemos, u otras variables, otros indicadores que todavía están de vuelta por debajo de los niveles que teníamos en 2019 o previo a la crisis, como es el caso de la pobreza, como es el caso de los ingresos de los hogares y otros indicadores de desigualdad. Entonces, bueno, ahí tenemos muy evidente tasa de desempleo, cantidad de desocupados, tasa de empleo, cantidad de ocupados, y bueno, lo que vimos es que después de la fuerte cantidad de pérdida de puestos de trabajo que se dio en 2020, aproximadamente 60.000, y que se concentraron más que nada en el sector informal, en 2021, fundamentalmente en la última parte del año, se recuperó buena parte de esos puestos de trabajo. Eso fue un poco una sorpresa para la mayor parte de los analistas, que esperábamos una recuperación más lenta, y lo que empezamos a ver en el primer semestre de este año es que en el primer trimestre hubo como un enlentecimiento en esas mejoras, y ya en el segundo trimestre empezamos a ver un empeoramiento en los datos, en particular de empleo. Los datos de desempleo están un poco afectados por la actividad, que bueno, que tuvo una caída bien importante durante 2020 y todavía no está en los niveles previos.
Y eso nos parece un poco preocupante porque si bien los niveles del último trimestre de 2021 habían sido muy buenos, nosotros identificábamos que algunos de los factores que habían estado atrás del crecimiento del empleo en el segundo semestre de este año iban a empezar a dejar de operar. Ese es el caso, por ejemplo, de los programas sociales de empleo o también de la parte de la construcción de la planta de UPM, que tuvo un impacto importante en el sector de la construcción. Entonces, aún sin ver todavía que efectivamente esas tendencias que vemos en el segundo semestre se estén dando, más allá de que algunas hayan empezado a operar, bueno, vemos que hay un deterioro un poco adelantado de lo que preveíamos en los indicadores, en particular en los indicadores de empleo. Y esto también nos parece particularmente importante porque el empleo había sido como un poco el paraguas de contención de, bueno, o que había contribuido en la recuperación de los ingresos de los hogares que se había dado durante 2021, porque justamente lo que hace a la parte de los ingresos por el trabajo, todavía nos encontramos bastante por debajo de los niveles que teníamos prepandemia. ¿Qué es lo que operó un poco en el primer semestre de este año? Bueno, nosotros no tenemos la apertura de los datos a nivel sectorial para este semestre como para verlo, pero otros datos, por ejemplo, los datos administrativos de seguro de desempleo, lo que están marcando, si bien en los promedios totales estamos en niveles similares a los que teníamos en 2019, a la interna vemos que hay algunos sectores que se encuentran por encima en la actividad y también por debajo en cuanto a seguro de desempleo, por ejemplo, como es el caso de la industria o el caso de la construcción, y otros sectores bastante demandantes de mano de obra, de empleo, como es el caso de los servicios, el comercio, el transporte, más vinculados al mercado interno, bueno, todavía están mostrando algunos problemas. Hay como esa heterogeneidad en la recuperación que vemos que se está trasladando en el mercado de trabajo, que creo que ha tenido una contribución positiva, que es lo que ha pasado con la tasa de no registro a la seguridad social. Hoy tenemos una tasa de informalidad o de no registro a la seguridad social mejor que la que teníamos previo a la pandemia. En un primer momento eso quizás se explicó porque la pérdida de puestos de trabajo se concentró en el sector informal. Creo que hoy, con una cantidad de ocupados, o por lo menos teniendo previamente una cantidad de ocupados similar, eso se explicaba, entre otras razones, por esta reestructuración o recomposición del mercado de trabajo con la contribución de algunos sectores que tienen mejores datos en cuanto a calidad del empleo, como es la industria y la construcción, y bueno, un peor desempeño de los vinculados a los servicios. Entonces, en la parte de empleo, eso es un poco la preocupación que tenemos. El gobierno anunció que para este año la creación de 40.000 puestos de trabajo más. Ese dato sería alcanzable en la medida en que se mantengan los datos de empleo que se habían alcanzado en el último trimestre del año. Si eso más o menos, sin ninguna mejora, se mantenía en el resto del año, como el primer semestre del año pasado había sido muy malo, posiblemente se pudieran crear 40.000 puestos de trabajo. Creo que este empeoramiento de estos meses, bueno, pone nuevos desafíos en eso. Y yendo, porque si no, no me va a caer el tiempo, a la otra parte, que tiene que ver con los ingresos por el trabajo. Yo voy a detenerme más específicamente en lo que pasa con con la evolución del salario real, y lo que tenemos ahí, que me parece que es una gráfica muy ilustrativa, capaz que no está tan fina técnicamente. Lo que tiene la raya negra es el promedio de salario real que teníamos en 2019, y la otra es la evolución del índice medio de salario real del INE. Y bueno, lo que vimos es que tuvimos una caída del salario real durante 2020, 2021, y durante el primer semestre de este año el salario real siguió cayendo. Esta caída se explica básicamente por dos razones. En primer lugar, por la política salarial llevada adelante por el gobierno, a partir de los lineamientos en la negociación colectiva, en particular la ronda puente de consejos de salarios, que implicó para la mayor parte de los trabajadores del sector privado una caída de salario real que se dividió entre el segundo semestre de 2020, primer semestre de 2021, en 4,2%.
y en el caso de los trabajadores públicos, que se concentró más que nada a partir del ajuste que tuvieron en enero de 2021, bueno, eso provocó una caída de salario real que luego, a partir de la última ronda de consejos de salarios que comenzó para la mayoría de los trabajadores a mediados del año pasado, los ajustes salariales previstos, bueno, no lograron que iniciara el proceso de recuperación y ni siquiera evitar que continuara la caída de salario real porque incorporaban ajuste por inflación muy alejados de lo que terminó siendo la inflación efectiva. Entonces lo que vemos hoy en día es que todavía ese trayecto de crecimiento del salario real para volver a los mismos niveles que tenía previo a la pandemia no comenzó, que además, si bien en ese último dato puntual, podríamos decir que estamos casi 5% por debajo del salario promedio que teníamos en 2019, creo que también está bueno mirar la acumulación de esa pérdida, lo que sería un poco el área que aparece a partir de todos los meses en los que nos ubicamos con un poder de compra menor al que teníamos en 2019 y que a mediados de este año implica aproximadamente un salario, ¿sí? Para cada una de las personas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar este año con el salario real? Nosotros creemos que el índice medio de salarios va a estar creciendo un poquito por encima del 9%, en la medida en que la inflación se ubique en el 9%, vamos a tener capaz que un año de estabilidad o de escaso crecimiento de salario real, podríamos decir un empate, pero como venimos perdiendo 2-0, es un empate medio complicado. Creo que además el compromiso de volver a los niveles de salario real va a depender un poco de los lineamientos para la negociación colectiva en los próximos años, pero seguramente incluso comparto lo que decía Gabriel, incluso si se cumple con ese compromiso promedio, vamos a terminar con una heterogeneidad en la evolución de los salarios bien importantes. Solamente hay que pensar que hay una cantidad de sectores vinculados a los servicios, al comercio, algunos de ellos al comercio de frontera, al turismo, que van a arrancar a negociar este año con una pérdida de salario real que es mayor al 10% porque pasaron por 2 rondas de caída de salario real. Difícilmente, porque además son sectores que todavía están exhibiendo problemas para esos trabajadores, que además me parece que hace a lo que está pasando con otros datos de la economía, son trabajadores de ingresos relativamente bajos. Entonces me parece que esto tiene además un correlato en materia distributiva. Al final del periodo, si cumplimos, si se cumple con el compromiso de volver al mismo nivel de salario real que teníamos previo a la pandemia, considerando las proyecciones de crecimiento y considerando incluso las proyecciones de crecimiento del empleo que tiene el gobierno, vamos a terminar con una participación de la masa salarial en el producto menor a la que teníamos previamente, y eso, bueno, básicamente significa una menor apropiación por parte de los trabajadores asalariados del ingreso total generado. Entonces, bueno, esta es un poco la visión que nosotros tenemos, las proyecciones que tenemos sobre evolución del mercado de trabajo en adelante y bueno, y la preocupación que tenemos. Bueno, pasamos entonces ahora a la pregunta 3 que contesta Gabriel sobre la reforma previsional. Yo iba a proponer pegarle un año, porque nací en el 67, pero no sé, capaz que estamos de acuerdo con eso. Bueno, sí, por eso vamos a pelear. Sí. El gobierno presentó en estas semanas el proyecto de ley de reforma previsional del Banco de Previsión Social. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta política y su repercusión? Gracias, Sergio. Yo en la del 96 estaba como vos, ahora ya estoy viejo y ya esta no me agarra por ningún lado. Pero bueno, a ver, primero, la facultad me hizo el favor de hacerme hablar en la primera parte de una quimera que es Argentina y en la segunda parte de un tema del que yo no soy un experto, ni mucho menos. Que mis comentarios ahora son comentarios de alguien, de un analista que mira esto de la seguridad social desde afuera, pero si quisiera referenciar a gente como Álvaro Forteza, como Gonzalo Zunino, como Gabriel Selco, como personas que realmente podrían hablar de esto con mucha más propiedad que yo, ¿no? Por eso que me armé un pequeño ayuda a memoria acá para poder hacer algunos comentarios respecto a lo que la lectura del proyecto me genera. Lo primero, yo creo que es una reforma inevitable y al mismo tiempo creo que mientras más rápido la hagamos, mejor. Ese es el primer comentario que me parece que es importante y voy a intentar sostener esto.
Es inevitable porque si bien, como ha sido señalado por varios colegas, los niveles de cobertura y de suficiencia son más que razonables en términos comparados, es financieramente insostenible nuestro sistema actual de pensiones. Con lo cual, todas las variables demográficas, la esperanza de vida al nacer, solamente para tomar un dato, es 5 años mayor que la que era en el 96, y es casi 20 años mayor de la que era cuando se establecieron los niveles actuales se establecieron originalmente los niveles actuales de retiro, con lo cual tenemos ahí un factor muy importante que presiona sobre la sociedad del sistema. A su vez, todas las proyecciones de población muestran que la relación pasivos-activos va a continuar deteriorándose, porque la población joven va a caer mucho más acentuadamente que la población adulta, por la evolución de las variables demográficas, lo cual va a suponer que la relación activo-pasivo no va a ser otra cosa que deteriorarse. A su vez, partimos de niveles de gasto previsional que son altos. Fíjense que hoy estamos en el orden del 10% del PIB, cuando ya vas con un crecimiento muy acelerado en los últimos años. En 2008 estábamos en 8,5, hoy estamos en 10. Y las proyecciones que hacen diversos colegas, entre los cuales están los asesores de la Comisión de Seguridad Social, dicen que sobre 2070 estaríamos en torno al 13% de gasto previsional, lo cual es una cifra relevante. Es una cifra importante para un país de población envejecida, que es parte de un dato. Pero además el déficit de la seguridad social, que hoy está levemente por debajo del 2%, o sea, la asistencia financiera que de rentas generales tiene que darse al conjunto del sistema, en ausencia de medidas de intervención, crecería de manera importante, casi hasta 5% del PIB en los próximos 40, 50 años. O sea, no hay forma, y esa es la razón por la cual hay un consenso entre todos los colegas, de que la reforma de la seguridad social es algo inevitable, porque financieramente así es necesario. A su vez, yo creo que además de las razones de sostenibilidad, hay otros fundamentos que hacen que sea necesaria la reforma, ¿no? En primer lugar, no es razonable, en términos de economía política, que las contribuciones al sistema de seguridad social sean crecientes en el tiempo. Uruguay tiene toda su deuda en niñez y en adolescencia. Uruguay no puede permitirse seguir incrementando o priorizando los recursos destinados a los adultos mayores. ¿Eso quiere decir que hay que contraerlos? Pero quiere decir que no hay que seguirlos incrementando. Nosotros tenemos un severo déficit en niñez, en adolescencia, allí donde se concentran los niveles de pobreza. Por cada adulto mayor pobre que tenemos 10 niños pobres. Nuestro sistema educativo presenta enormes falencias. Es claro que Uruguay discrimina contra los niños y adolescentes, entre otras cosas porque no votan. En un país altamente democrático, esto tiene un componente fundamental. Sería imposible tener un esquema de pasividades indexados a los índices de salarios que tiene sus virtudes y sus defectos si no ocurriera algo de este tipo. O sea que yo creo que la priorización de la niñez y adolescencia supone no que tengamos que contraer el gasto destinado a este componente, pero sí dejarlo de hacer crecer, sobre todo la asistencia financiera. A su vez, nuestro sistema presenta enormes debilidades institucionales, organizacionales. Es un sistema que la reforma del 96 no terminó de completar. Tenemos regímenes específicos para colectivos específicos que son muy chiquitos, que están sujetos a shocks idiosincráticos permanentes que hacen que su relación pasivo-activo se deteriore. Tenemos los ejemplos más claros, son el de caja bancaria y el de caja profesional, y por lo tanto tenerlos como regímenes especiales no está en la lógica de lo que es un sistema de seguridad social que no se puede sostener. Entre otras cosas porque tienen prestaciones mejores que las del promedio, y por lo tanto si se vuelven deficitarios no hay ninguna razón para que Renta General nos asista en desmedro de otros. Además de los problemas que tenemos en los regímenes especiales paraestatales, como son la policial y la militar, que tienen condiciones muy especiales que son de necesidad urgente de modificación. O sea que no solamente tenemos problemas de organización, sino que tenemos problemas de gobernanza. No tenemos un regulador del sistema de seguridad social. Entonces, hasta hace pocos años no existía ni siquiera la Dirección General de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Así ahora tenemos una autoridad política, pero que no tiene los niveles de... sus potestades no son las que tiene que tener un regulador en materia de supervisar y controlar parámetros esenciales del sistema, que están hoy en manos del Banco Central, que no tiene las condiciones ni el personal suficiente como para hacerlo. Y eso es un tema crucial. A su vez, la mayoría de los subsidios que hay hoy dentro del sistema previsional están mal direccionados.
lo pueden mirar desde millones de perspectivas, pero para empezar, no hay subsidios máximos. No está establecido un tope para los subsidios, porque los subsidios no están definidos de manera concebida, sino que son una consecuencia de un conjunto de transacciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. A su vez, la mayoría de esos casos, los subsidios no caen a medida que el nivel de ingreso aumenta. Eso hace que la mayoría de los subsidios, y esto hay trabajos que así lo muestran en Estados Unidos, están direccionados a los sectores de ingresos medios y medios altos. Con lo cual es necesario revisar todos los mecanismos de subsidios que hay implícitos en el sistema para poder avanzar en términos de equidad. O sea que, en mi opinión, es una forma inevitable y además necesaria. O sea, es inevitable porque hay un tema de sostenibilidad financiera y es necesaria por estas características de gobernanza, de equidad que acabo de señalar. En mi opinión, el proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, a pesar de no ser un experto y a pesar de haber hecho una lectura inicial, que no necesariamente la he discutido con mucha gente, más que con el equipo con el que trabajo, es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida para empezar una discusión. Primero, se propone contener el déficit. No se está proponiendo un achicamiento del déficit. Y eso me parece que es un punto importante. Acá lo que estamos discutiendo es esto. No es lo que debemos evitar es que el déficit de la seguridad social crezca, más que lo tengamos que reducir, lo cual podría tener otras consecuencias sobre las prestaciones de gasto. Luego, intenta mejorar algunos aspectos institucionales. El solo hecho de que se proponga hacer converger los distintos regímenes a un régimen único, yo creo que tiene enormes beneficios desde muchos puntos de vista, entre los cuales uno de ellos es la consistencia institucional y la gobernanza única, con prestaciones equivalentes y que no tengamos asimetrías por distintos regímenes. Y a su vez propone la creación de un regulador independiente, que es lo que yo señalaba como una gran debilidad, lo cual me parece que es un elemento importante a poner sobre la mesa. A su vez, solamente para mencionar un punto más, la convergencia es parsimoniosa. Es una convergencia a 20 años, arrancando en 4, lo cual parece ser una buena forma de aproximarse a un problema que tiene una economía política tan compleja como los efectos de distribución del ingreso asociados a una reforma de este tipo están moderados a lo largo del tiempo porque el periodo es largo. O sea que creo que es un buen punto de partida. No obstante eso, tengo algunas precauciones que señalar. No puede ser de otra manera. La primera es que debemos ser conscientes, como siempre ocurre con estas reformas, es que esto afecta al resultado fiscal de corto plazo. No necesariamente esta reforma va a traer buenas noticias, entre otras cosas porque si vamos a un régimen general, lo que progresivamente vamos a ir observando es que el ingreso de las personas que tienen hoy regímenes especiales al régimen general va a hacer que las contribuciones, tanto patronales como personales, converjan al régimen general, lo cual va a suponer menores ingresos para el conjunto del sistema, porque en estos sistemas las contribuciones son mayores, lo cual va a generar un déficit, como ocurrió en la reforma del 96, y por lo tanto un capítulo crucial acá es cómo se financia esa transición. Yo creo que Uruguay, con su acceso a los mercados internacionales, y con su investment grade, y con su capacidad de gestión fiscal, que Pablo subrayaba, y yo comparto 100% de lo que fue dicho, está en condiciones de tener un buen mecanismo de financiamiento para hacer esta transición, pero esto hay que preverlo y a su vez hay que transparentarlo. Deberíamos todos ser los ciudadanos conscientes de cuánto nos va a costar la transición. O sea que el primer cuestión es, tengamos presente que hay un resultado fiscal deteriorado a corto plazo. Segundo, no resuelve la reforma que está puesta arriba de la mesa los problemas de desfinanciamiento de algunos regímenes especiales. Los problemas que la caja profesional tiene, la caja bancaria tiene, están fuera de las discusiones, se requieren de una solución aparte. O sea, así como está, la reforma no me va a resolver el problema que tenemos presentado en la caja profesional y en la caja bancaria para el 2023 o 2024. Y por tanto, estamos hablando de que hay que hacer otras cosas adicionales, además de una reforma de este tipo, si es que fuera en esta dirección. Y a su vez, como se ha cuestionado Gonzalo, su niño en un trabajo reciente, no estamos seguros, o por lo menos ellos que son expertos no están seguros que la reforma sea suficiente para resolver las inequidades que se derivan de los retiros anticipados, que están presentes sobre todo en el régimen de caja militar y de caja policial, pero sobre todo en el militar. Ese es un punto que hay que mirar. El último comentario es que yo decía, no es, lo que me parece importante poner sobre la mesa, ¿no es una reforma urgente? Creo que no. Era mucho más urgente en 2019 que hoy.
un conjunto de circunstancias que ocurrieron en del 2019 a la fecha hicieron que esta reforma hoy sea mucho menos acuciante. La primera es que Uruguay hizo un ajuste fiscal importante, 2 puntos del PIB. Y por lo tanto nuestro resultado fiscal mejoró por ese ajuste que se hizo de una manera que no es la más agradable, pero ya está hecho. Y la segunda es que la mayoría de nuestros pares, que eran comparados por las calificadoras de riesgo, deterioraron sus posiciones fiscales y la mayoría de los países del mundo de manera superlativa, con lo cual éramos los peores de la clase hace 3 años, hoy volamos abajo del radar porque todos deterioraron sus posiciones fiscales, Chile, Colombia, etc. Por lo tanto, lo que no tenemos, que teníamos en el 2019, es una presión externa de inversores o de calificadoras de riesgo por hacer la reforma. Y la caída de las jubilaciones que señalaba Pablo con el aumento de la inflación y lo que ocurrió con los salarios, también cumplió un poco de tiempo. No obstante eso no debería ser entendido, por lo menos de lo que yo estoy intentando decir, de que no es importante hacerla lo más rápido posible. Entre otras cosas porque mientras más, justamente porque tenemos tiempo, vamos a evitar lo que se hace cuando la reforma se hace sin tiempo, que es, por ejemplo, tener menos margen de maniobra desde el punto de vista político. La transición va a terminar siendo mucho más abrupta y mucho más corta, y a su vez el esfuerzo fiscal requerido para una transición más corta va a ser mayor. Con lo cual, justamente, dado que el sistema político tiene un consenso de que esto es necesario, y que hoy tenemos a instancia del Poder Ejecutivo una propuesta de reforma arriba de la mesa que, como insisto, en mi opinión, es un punto de partida para empezar a discutir, sería muy deseable desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista de la imagen del país y desde el punto de vista de resolver el problema a largo plazo, que Uruguay estuviera en condiciones de aprobar esta reforma en este periodo de gobierno. O por lo menos avanzar mucho en esta discusión, como ocurrió en la reforma del 95, donde el gobierno prácticamente había dejado diseñado algo que después el gobierno del Partido Colorado terminó de resolver. O sea, no es urgente, pero yo diría que hay que apurarse. Gabriela, vamos ahora con la última pregunta de esta, digamos, de preguntas programadas. La 4 es las perspectivas económicas. ¿Qué proyección hay para la evolución del producto y la inflación? En cuanto a la inflación, seguimos sin entrar en el rango meta. ¿Qué opiniones tienes? Bueno, nada, digamos que la situación de las proyecciones de crecimiento más o menos coinciden, son similares a las que ya se han mencionado aquí. Para este año, no sé, algo así como un 4,5, 4,6 es el promedio de la encuesta del Banco Central, pero el crecimiento se enlentece hacia los años siguientes, ¿no? Igualmente me parece importante señalar que, y como comentó también Alejandra, ¿no? y los otros comentaristas, que el crecimiento es desparejo, ¿no? Y se vienen como problemas mayores, como comentaban, sobre todo en los sectores vinculados al comercio, los servicios, el turismo, que fueron los más golpeados con el COVID, fueron los últimos en empezar a crecer, y ahora con esta, digamos, la situación de precios relativos con Argentina, tanto por el turismo como por la competencia de los importados, nos va a seguir complicando, y ese crecimiento va a seguir siendo desparejo, ¿no? Cuando hablábamos de cómo se salía del COVID y hablábamos de aquella K, ¿no? Donde habían sectores que salían con crecimiento fuerte y otros muy debilitados, yo creo que eso vuelve a aparecer, y entonces digamos que es un problema que lo seguimos teniendo, y eso genera además nuevas presiones hacia mayor desigualdad. La caída del salario tampoco fue pareja. Esto, digamos, viene también de este crecimiento desparejo, y esto se sigue como acrecentando, más allá de considerar que el PIB crece, estamos ya en niveles superiores a lo que había antes de la pandemia, pero como mostraba el gráfico Alejandra, el salario real, que ese además índice de salario real muestra solo una parte de los salarios
¿no? Porque ese es el índice de las empresas formales de más de 10 funcionarios, o sea, hay todo un otro mundo, ¿verdad? De pequeñísimas empresas, de informales, que vuelven a aparecer que, digamos, no, sus ingresos seguramente han caído más. Entonces, digamos, si bien la economía sale de la crisis, sale como se comentaba, con un fuerte ajuste fiscal, porque fue un ajuste lo que hubo, que pesa en los asalariados, en los pasivos, y además pesa en forma desigual, no pareja. Entonces, bueno, sale una economía mucho más desigual que la que entró. Aunque, digamos, lo que vamos a lograr además, tal vez, ¿no?, con suerte, al fin del periodo, es recuperar el nivel salarial que había antes de la pandemia, ¿no?, en 2019, pero como mostraba ese gráfico, no, Alejandra, todo lo que queda por debajo es pérdida que ya existió, o sea, eso no se recupera. Y bueno, con respecto a la inflación, bueno, sí, la inflación en Uruguay ya era, ¿no?, es el otro gráfico, ¿verdad? Y ahí está la tasa de política monetaria que implementó este nuevo gobierno y que comenzó a aumentar en forma sucesiva. Hay muchos también que ya lo han señalado, ¿no? Bueno, uno si la inflación, las causas de la inflación vienen de, sobre todo, las presiones de los precios internacionales. La tasa de política monetaria lo que hace es, teóricamente, encarecer el crédito, encarecer, ¿no?, ir en contra, digamos, ¿no?, si hay una economía sobrecalentada, ¿no?, entonces subimos las tasas para que el consumo no impacte tanto. No es el caso de Uruguay, por lo tanto, nada, el impacto de la suba de la tasa de interés, lo que más puede lograr es hacer que entre en capital, digamos, ¿no?, y que el tipo de cambio, como lo hemos visto, se mantenga bastante deprimido. Bueno, hay algunos que dicen, no, eso no viene por ahí, pero bueno, es lo que está. Y es lo que, digamos, era de esperar, ¿no? Porque el Uruguay iba a cambiar cuando ya tuvimos esta política monetaria implementada ¿no?, en gobiernos anteriores, tuvo este impacto, y eso que estábamos en una época de crecimiento acelerado, donde la tasa de interés tenía como otro sentido aumentarla. Igualmente el canal era el tipo de cambio, ¿no? Entonces, la inflación sí va a volver digamos, a niveles tal vez anteriores a esta suba. ¿Por qué? Bueno, porque los precios internacionales van a empezar ya han empezado, ¿verdad? Ya lo han comentado, a caer. Digamos, es difícil pensar, ¿no?, qué es lo que va a pasar con la guerra, porque, bueno, tiene como, por ahora se ha mantenido, y más allá de algunos acuerdos para que salieran los granos de los puertos de Ucrania, bueno, salió, no sé, un barco, y ahí eso no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero el impacto de la inflación, además, es contribuir a este ajuste fiscal, ¿no?, a través de, entonces, en realidad, fue bastante funcional a los objetivos del gobierno de reducir el déficit fiscal, que era la principal, digamos, la cuestión que se planteó como número uno. Y entonces, nada, no hay como una, me parece, una preocupación, y así, ¿no?, aparece aparentemente este sinceramiento que aparece en las rendiciones de cuentas, donde el gobierno, no, bueno, dice, sí, no vamos a poder bajar las tasas, cuando, bueno, claro, es lo que le ha permitido reducir el déficit, básicamente. Pero bueno, es una política entonces que viene como un todo, y el efecto que produce es hacer como, digamos, tener un resultado de una sociedad más desigual que la que había cuando este proceso comenzó.
Parte de ello, bueno, fue el COVID, afectó la economía, es un shock inesperado, pero el gobierno no actuó de la forma que muchos estudios de aquí, de la facultad, del instituto, de varios investigadores, así lo dijeron, ¿no? No era un esfuerzo fiscal tanto mayor. Cuando todos los países mejoraron digamos, incrementaron en forma mucho más importante el gasto para intentar compensar, ¿no?, algunos de los problemas, el gobierno ahorró, ¿no? Salieron a decir expresamente que habían ahorrado, lo cual no es ganancia de eficiencia, ¿no?, que fue como lo que se planteó al inicio, que de ahí iba a venir el ahorro, sino que fue el efecto de la caída de los ingresos reales. Y entonces, bueno, me parece como que esta es una cuestión que está instalada, y hacia adelante digamos, la incertidumbre que tenemos sobre qué va a pasar con el mundo, si va a realmente entrar en recesión, puede hacer que incluso 2,5 que estamos proyectando para el año que viene y el otro sean menores, ¿no? Porque, bueno, dependen también de eso. Bueno, ese era un poco el comentario al respecto. Dada la hora, la verdad, estoy acá nuestro moderador. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, dale. Pero... No, tenía que mandarla. Por favor, acá el socio de la U. Bien. ¿Otra pregunta? Acá en el chat preguntan sobre exportaciones de productos mínimamente procesados. Por ejemplo, aguas envasadas. ¿Podrían tener andamiento en TLC con China? A ver. Tirate al agua, dale. Yo quiero retomar lo que dijo Gabriel ante esa pregunta, que es el Uruguay, digamos, no es razonable pensar en un desarrollo industrial con industrias fuertes de alto contenido tecnológico, digamos. Es mucho más probable imaginarnos desarrollos industriales que incorporen conocimiento en el ecosistema agroexportador, que en industrias, digamos, completamente alejadas de eso. El ejemplo que pone en el chat esta persona, digamos, a ver, el agua es un no transable, digamos, no se mueve el agua, es extremadamente costoso mover agua, pero, digamos, en términos más generales, yo creo que, digamos, no tenemos que pensar que el crecimiento en Uruguay es un crecimiento manufacturero con industrias de alta sofisticación. Y hay mucho valor agregado en las industrias de servicios, y eso es un área que cada vez va a ser más importante. El desarrollo de todo el sector tecnológico es enorme, digamos. El mundo es infinitamente grande para eso. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, agua embotellada, no creo que exportemos ni a la Argentina, ¿no?, a China. Si cambian, inclusive si cambian salvo que tengamos, no sé, una marca como Perrier o algo así que todo el mundo quiera tomar, pero no, coincido, es que yo creo que el futuro en Uruguay hay que pensarlo también por el lado de los servicios, tenemos ahí una capacidad, digamos, de poder avanzar muy, muy importante, y no tenemos que seguir pensando en la industria tradicional como que nos va a sacar de... Porque, bueno, porque somos un país pequeño, ¿no? No podemos competir como capaz que sí se puede plantear Brasil, ¿no? Sí, tienen una capacidad, pero me parece como que por ese lado hay que pensar un poco diferente no sé, de los años 50, que capaz que seguimos con esa misma visión de cómo va el desarrollo. Pero bueno, tampoco soy experta, así que
capaz que los desarrollistas acá nos pueden también hacer algún comentario. Otra pregunta dice, escuché que el dólar para fin de año se va a fortalecer. ¿Ustedes entienden lo mismo? ¿Basados en qué podría pasar esto? Más allá del aumento de la tasa de interés desde la Fed. ¿Cómo va a valer el dólar a fin de año? Es la única pregunta. Mi hija me toma el pelo con eso, ¿no? O sea, yo le digo, ¿cuál es la pregunta que nunca falta? ¿Cuánto vale a fin de año? Pero bueno, como todos saben, no sabemos y no tenemos ninguna forma de saberlo. No obstante lo cual, nos pagan para eso, por lo menos algunos de nosotros, así que mentimos igual con eso. A ver, me viene bien la pregunta porque Gabriela dijo algunas cosas sobre las cuales tengo algunos matices. Yo creo que efectivamente la evolución del tipo de cambio en Uruguay se ha desacoplado de lo que ha estado pasando en el mundo. Lo que ha estado pasando en el mundo es que el dólar se ha fortalecido a nivel global, las monedas se han depreciado intensamente y Uruguay no lo ha hecho. Y la pregunta es si eso es producto del fenómeno de la política monetaria, del aumento de tasa de interés que ha tenido lugar, o si tiene que ver con otras cosas. Y yo creo que la respuesta, y bien como señalaba Gabriela, hay una polémica en Uruguay al respecto, hay quienes sostienen que la culpa es del Banco Central y quienes sostienen que el Banco Central no tiene que ver. Justamente son los funcionarios del Banco Central los que sostienen esto segundo. La impresión que yo tengo es que la respuesta verdadera está en algún punto intermedio en estas dos cosas, haciendo promedio, que es una respuesta políticamente correcta, pero yendo a lo concreto, efectivamente hay razones de fundamentos que han tenido una explicación sobre un fortalecimiento del dólar o un no debilitamiento del dólar al mismo ritmo que ha tenido lugar en otros lugares. Y eso tiene que ver con muy buenos niveles de exportaciones, con liquidaciones de divisas de parte de algunos exportadores, y del otro lado, un mercado comprador de dólares muy pequeño, digamos. ¿Quiénes son fuertemente compradores en Uruguay de dólares? Típicamente las empresas públicas, y ahí ha estado simplemente ANCAP, haciéndolo. UTE, que es un gran comprador, no lo ha estado haciendo, porque sus inversiones están en niveles extremadamente bajos. Entonces, hemos asistido a un año con un exceso, digamos, con una buena tonificación de oferta de dólares, con unos demandantes que están faltando la cita, y con un mercado muy chico, un mercado de cambiario que es 20 millones de dólares por día, que es un mercado chico, digamos que cualquier movimiento te lo mueve. O sea que hay razones de fundamentos que explican algo de este fenómeno. Pero también es cierto que el aumento de tasa de interés y la acción del Banco Central afecta expectativas. El canal de expectativas está arriba de la mesa y por lo tanto algunos agentes locales que son muy relevantes en el mercado de cambio, como son las AFAPs, no han estado haciendo modificaciones de portafolio simplemente porque entendieron que el valor del dólar todavía tenía alguna chance de seguir a la baja. Y no hay carry. O sea, hecho es importante. Acá no estamos asistiendo, a diferencia de lo que pasaba en 2015 o 2016, no hay nadie entrando, es marginal, los jugadores que están haciendo carry trade, o sea, fondeándose a tasas bajas en algún lugar y viniendo aquí. O sea, la razón por la cual hoy el tipo de cambio tiene trayectoria no es la misma que ocurrió en el pasado, 2014, 2013, donde efectivamente teníamos un fenómeno de carry intenso. Entonces, es parcialmente, el canal de expectativas está afectado por la inflación, por la tasa de manejo de tasas, y eso induce a que algunos agentes locales no hagan cambio de portafolio, por lo tanto alguna responsabilidad tiene, pero lo que ha estado generando este fenómeno es esencialmente una liquidación de y hacia adelante, la impresión que uno tiene es que hay altas chances de que el dólar en algún momento entre en una trayectoria de fortalecimiento de Uruguay, o sea, de depreciación de la moneda, siguiendo lo que es una tendencia internacional, pero de manera muy moderada. Nosotros seguimos pensando que a fin de año va a estar en torno a los 43 pesos, 43 y poquito, pero eso supone que el Uruguay va a tener este año un año de apreciación real importante de la moneda, lo cual es bueno para los afectados. Esto genera mejores niveles de ingresos para los hogares en dólares, les permite viajar más a Buenos Aires a comprar cosas, pero también les permite comprar algunos productos importados en Uruguay, lo cual va a tonificar algo el consumo doméstico. No es una buena noticia para el sector exportador, pero como todavía disfrutan de manera transitoria, creo yo, y de precios elevados, no ha generado mayores reacciones de parte de este sector quejándose. Pero de alguna manera el dólar va a tener que acompañar en algún momento, pero igual no hay razones de fundamento, porque nuestra cuenta corriente está súper fuerte, tenemos balanza comercial positiva, sin que el turismo contribuya, estamos en niveles de balanza comercial similares a lo que teníamos con niveles récord de turismo, y eso es porque nuestro sector transable, nuestro sector de bienes está performando muy bien.
Entonces, no hay razones de fundamento para que Uruguay deprecie intensamente la moneda, pero probablemente seguirá la tendencia del dólar a medida que el dólar se fortalezca globalmente por la acción de la política monetaria norteamericana. Si puedo agregar algún comentario, digamos, en relación a la política monetaria y su efecto en el tipo de cambio, que es un debate de nunca acabar, no va a acabar, no lo vamos a votar tampoco ahora. A ver, la inflación en Uruguay en el último año subió porque hubo en el mundo un shock inflacionario. Yo creo que eso es una cosa importante para todo el diagnóstico. El salario real está cayendo en este último año porque está cayendo en el mundo. Hubo un shock inflacionario muy importante. En general, la respuesta de los bancos centrales ante un shock inflacionario de esta entidad ha sido subir las tasas de interés. Porque aunque sabemos que es razonablemente cierta la conjetura de que hubo factores transitorios que precipitaron esa suba de precios y que eso no debería repetirse, para que ese pronóstico sea cierto hay que evitar que se espiralicen las expectativas de inflación. Entonces, todo el mundo está mirando las expectativas de inflación. En Estados Unidos, un tema extraordinariamente llamativo, por lo bueno, es lo poco que se han ajustado las expectativas de inflación, y en los últimos meses, con inflación, no hoy fue la primera vez en varios meses que la inflación estuvo abajo de las expectativas en Estados Unidos, pero aún con inflaciones sorprendiendo a los agentes por altas, las expectativas de inflación en el último tiempo bajaron. Yo creo que en parte por los indicios de recesión mundial, en parte por la credibilidad que tiene la propia Fed. Credibilidad que no tenemos acá. Entonces yo creo que, digamos, al momento de discutir lo que está haciendo el Banco Central en Uruguay, capaz que son optimistas. Muchos años que no ven lo que es. Capaz que sí, digamos. Pero volviendo a Uruguay, digamos, pedirle al Banco Central que no suba tasas de interés en este contexto, a mí me parece que no se lo podemos pedir. Otra discusión, digamos, es, a ver, ¿a qué velocidad queremos bajar la inflación? Eso sí me parece una discusión sumamente relevante. Pretender bajar la inflación a la misma velocidad ahora que la que tenía pensado el Banco Central en el 2020, digamos, francamente me parecería un enorme error de política económica. Es decir, tuviste un tremendo shock, no podés rebalancear los objetivos, además de que sería un objetivo innecesario ir tan rápido en ese frente, porque eso obviamente implica sacrificar en otros lugares. ¿Cuál es el impacto de la política monetaria en el tipo de cambio? A mí esa discusión hasta me tiene un poco como cansado, porque es muy difícil de objetivarla, pero cuando las tasas de interés suben, una de las cosas que ocurre es que se encarece el crédito. El canal crediticio en Uruguay es extraordinariamente pequeño, porque es muy pequeño el stock de crédito en moneda nacional, que se está acelerando sensiblemente en los últimos meses. Obviamente que el contrafáctico es si las tasas de interés no estuviesen subiendo, estaría subiendo más rápido, digamos, pero es un hecho que el Banco Central sube las tasas de interés y no está logrando frenar el crédito. Por lo tanto, digamos, para que las tasas de interés, para que la inflación baje con tasas de interés más altas, y tendríamos que creer que el canal cambiario existe, digamos. Si en Uruguay alguien piensa que subir las tasas de interés baja la inflación, pero no lo hace a través de un menor tipo de cambio, uno debería preguntarle por qué quiere subir las tasas de interés, porque sería medio místico. En Uruguay el canal cambiario es importante, es cierto también que hay fundamentos que han justificado un dólar más bajo en Uruguay, pero si uno mira 50 países, en lo que ha pasado con el dólar en los últimos 8 meses, Uruguay está abajo de esos 50 países. Y no estamos creciendo mejor que los 50 países. Por lo tanto, digamos, la teoría económica dice que con tasas de interés más altas las monedas se aprecian, y eso tiene que ser un factor importante de lo que está pasando en Uruguay. En la discusión está con los técnicos del Banco Central, digamos, pero en general entre colegas, insisto, si nosotros pensamos que la suba de tipo de cambio de la tasa de interés no conduce a menos ceteris paribus, digamos, ¿no? A menos tipo de cambio, es raro porque pensaríamos que hay que subir la tasa de interés. Después está la discusión de si hay carry trade o no. Las teorías, digamos, los modelos modernos macro, lo que nos dicen es que el tipo de cambio de equilibrio es el precio del tipo de cambio que equilibra los stocks, que hace que los agentes no quieran comprar ni vender. No es el tipo de cambio que equilibra los flujos solamente. Entonces, que no veamos flujos no quiere decir nada, no es nada informativo acerca de si las tasas de interés más altas han hecho bajar o no han hecho bajar el tipo de cambio. Y yo creo que ahí hay un tema que se ha modificado sustancialmente en Uruguay y que explica por qué hoy no tenemos flujos, que es que hoy el Banco Central no interviene. Desde el cambio de gobierno prácticamente no hemos tenido intervenciones en el mercado de cambio,
y en los gobiernos de Frente Amplio el Banco Central intervenía fuertemente. Entonces, cuando hay una presión de caída de tipo de cambio muy importante y tenemos un Banco Central que compra dólares a razón de miles de millones de dólares, en un mercado pequeño, con fricciones, donde no hay suficientes agentes que arbitren rápidamente los valores de las cosas, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? ¿Qué tipo de cambio tenga una tendencia decreciente bastante paulatina, con un Banco Central sosteniendo con muchos carry traders? Con un Banco Central que no interviene, ¿qué es lo que ocurre? Deberíamos observar más volatilidad en el tipo de cambio nominal, los precios se ajustan más rápido, y como se ajustan más rápido, no tengo motivos para cambiar mi portafolio, digamos. El dólar valía 44 pesos a fin de año, rápidamente bajó a 42, no me dio tiempo de cambiar el portafolio. Bueno, ya 42 no me parece tan bajo ese valor del dólar, no hago nada. Yo creo que esta discusión de si hay flujos o no hay flujos, desde el punto de vista del rol de la política monetaria, es bastante poco relevante, digamos, ¿no? Y si pensamos que subir la tasa de interés no afecta al tipo de cambio, de nuevo, no sé cómo pensaríamos que sí afectaría mucho la inflación con un canal crediticio tan débil. El Banco Central responde, existe el canal de la demanda agregada. El canal de la demanda agregada es el canal de las exportaciones netas y es el canal crediticio, digamos. El canal crediticio es pequeño en Uruguay. Me resisto, solamente un comentario menor. La razón por la cual el carry no está hoy, potencialmente puede ser que el precio es mucho más incierto y por lo tanto el negocio no es. Pero el problema es que lo estamos haciendo con un escenario en el cual las tasas de fondeo del carry no son las tasas de fondeo del carry en el 2008. Eso también es imposible separar un efecto sobre otro. Yo estoy dispuesto a aceptar que la incertidumbre que introduce la no intervención del mercado de cambios desfavorece la presencia del carry. Yo creo que la razón sustancial porque no hay carry es porque no hay carry en casi ningún lado. ¿Por qué? Porque hoy lo que no es negocio, en estos niveles de incertidumbre y volatilidad cambiaria global, a nadie se le ocurre fondearse a tasas que ya no son tan bajas para venir a hacer un negocio que es muy incierto en un país emergente. Entonces, o dicho en otras palabras, si estuviéramos en una situación de tasa de 0 a 0,25 como la que teníamos en 2013-2014, te puedo asegurar que en este nivel de tasa, por más que el Banco Central me algo de carry había porque especuladores nos reunimos nosotros habitualmente y jugadores de estos que son voraces estarían tocando el botón comprando Uruguay. Hoy no están porque tienen un fondeo más caro. El comentario era ensayar alguna hipótesis pero para remarcar el tema de que mirar los flujos. En eso estoy de acuerdo. Perdón que no nos enfocamos. Bueno, acá Mario o Leo, cerrar el debate. Bueno, muchas gracias por la mesa, ¿Cómo? Sí, tranquila. Muchas gracias a los panelistas, muy rica la discusión. Y bueno, finalizamos con un pequeño brindis, saliendo por la puerta de aquí detrás del pizarrón. Bueno, muchas gracias por concurrir y los esperamos para las próximas jornadas. Gracias.